Roberto Carlos Cuello. El mago del vacío. Fernando Ailagas. El guardián planetario. Y Francisca S. Troya. La guerrera cósmica. Hoy nos acompañan a través de su sección Reconectando con la sabiduría ancestral. 3 grandes maestros que te introducirán en el mundo de la parapsicología, tarot terapéutico, numerología, geometría sagrada, cábala, biodescodificación, viajes astrales, mediumnidad, desarrollo de habilidades psíquicas, videncia, sanación, arquetipos, y mucho más. Cada semana nos sorprenderán con grandes temas, ¿a cuál más interesante? Y como no, damos paso a la sección de todas las semanas y que siempre nos agrada y nos gusta, la sección Reconectando con la sabiduría ancestral. Lo que sí, mandamos un saludo muy grande a Roberto Carlos Cuello, que sigue viajando por Miami, por Canadá, y ya nos comentará de ese viaje, de esa experiencia, de algo muy especial que está haciendo, que no podemos contar, salvo que él quiera en su debido momento citar, y posiblemente para la próxima semana lo tendremos a la vera de la puerta de la pirámide. Lo que sí, damos la bienvenida y esta vez van a entrar un poco por secciones. Como no, Marta Díaz Salazar. Y esta vez con Fernando Ailagas, que nos va a tratar el tema posesiones a las personas. Queridos radioyentes de torredevalencia.com y espectadores de la Puerta de la Pirámide, hoy en la sección de Conectando con la Sabiduría Ancestral, Fernando Ailagas, nuestro guardián planetario, nos va a hablar de un tema muy, muy interesante, que es el tema de las posesiones a personas. Entonces, cuéntanos, Fernando, lo primero, buenas noches. Buenas noches, Marta. Pues vamos a hablar sobre las posesiones. La posesión es un término que está muy usado en el término católico, de intentar quitar el diablo de dentro del cuerpo de las personas, pero tiene una profundidad más intensa, porque cuando hablamos de posesiones tenemos que hablar sobre desencarnados que han trascendido y que se quedan en la tierra y que de modo consciente o inconsciente se acercan a las personas para nutrirse de ellas, tener una extensión de ellas, de lo que han perdido. Por ejemplo, una posesión, entre comillas, hay diferentes niveles de un desencarnado que ha trascendido y resulta que se ha quedado atrapado puede ser de forma de la materia, ha sido una persona con vicios y no ve más allá, se queda aquí y se acopla, digamos así, a un ser humano para poder nutrirse de esa persona que también tiene esos vicios igual que ella. En otras ocasiones nos encontramos seres inconscientes que han trascendido el plano material, pero que se quedan atrapadas y no saben a dónde ir. Y cuando aparece un ser humano que tiene esa luz que ellos necesitan, que sintonizan, simplemente se quedan como aletargados, acoplados a este ser humano en sus campos áuricos. Y se nutre o reposa ahí. ¿Cómo lo podemos ver? Pues podemos sentirlo más que verlo. Podemos sentir que hay pensamientos que no son propios y que se amoldan a nuestra personalidad, que creemos que son nuestros, pero en realidad no lo son. Y una persona supongo que cualquier persona no lo puede detectar, pero a lo mejor es un terapeuta, ¿no? Sí podría llegar a detectar este tipo de
de posesiones, ¿no? A Depende. personas. Si es un terapeuta energético que conoce esto, sí. Pero si no lo es, si es un médico, por ejemplo, lo tomará de forma psiquiátrica, que la persona pues tiene pensamientos intrusivos, pensamientos que son suyos, ¿de acuerdo? Pero necesita un sanador, por ejemplo, o alguien que conozca estos temas para poder tener una opinión diferente a la racional, digamos, médica. Luego hay otro tipo de posesión que son de entidades conscientes, bajas, pero inteligentes, que se amoldan a la personalidad y se crean subpersonalidades, es decir, entran dentro del campo energético y se hacen pasar por una superioridad. Por ejemplo, tengo Fernando el alegre, el dicharachero, y luego el Fernando que está tristón, que está un poco deprimido, por ejemplo, ¿vale? Y una personalidad seria, otra personalidad pues preocupada. Esas subpersonalidades de Fernando, por ejemplo, la puede llevar a cabo una entidad. Y esa entidad empieza a, que es inteligente, se nutre de eso, se nutre de esos pensamientos para generar emociones. Y va chupando, va chupando. Si se la va dejando con el tiempo, esa subpersonalidad va cogiendo los mandos de la personalidad. ¿Por qué? Porque va socavando el ego, digamos así, la autoconfianza de la persona. Llega un momento en que la persona tiene espacios en blanco, no sabe qué ha hecho. Y es que esa entidad, algunos le llaman demonios, toman la personalidad toman el mando, mejor dicho, de la persona. Y el anfitrión pierde memoria, empieza a pasarle cosas o empieza a hablar de una forma diferente. Casi todos van por el camino del Esto, psicólogo, esto, psiquiatra. esto puede pasar, por ejemplo, en esos casos en los que hay personas que han matado a otras personas y que no encuentran explicación de por qué lo han hecho. Saben que lo han hecho, pero no recuerdan ni el por qué ni cómo. Entonces, a lo mejor ahí ha intervenido una entidad como la que tú estás comentando, ¿no? Sí, puede ocurrir, es una de las alternativas. De todas las posibilidades que sean, puede ser un psicópata o también puede ser alguien o alguna entidad que ha tomado posesión, pero eso no es de un día para otro, eso va poco a poco. Yo recuerdo un caso, pero esto no es una entidad, es un desencarnado. Me consultaron un caso de, de la pareja, que el padre había muerto. Entonces, a raíz del fallecimiento del padre, este hombre iba cambiando, se iba transformando en lo que era su padre. La personalidad del padre, digamos así, el desencarnado, se agarra al primero que pilla y quien tiene más sintonía sería el hijo. Y el hijo acopló, se quedó dentro, se quedó acoplado al hijo y intercambiaban personalidades, por ejemplo, ¿vale? Eso crea dentro de la persona una frustración y un no entender lo que pasa. Pero eso hablamos de desencarnados. Cuando hablamos de entidades que se les llama demonios, que el demonio ha existido antes que la Iglesia Católica. Hablamos del demonio y demonios desde Babilonia y la tradición oriental han sido alabados porque les convenía. Por ejemplo, Claro. Si te hace alguien algo, si ese demonio puede herirte, puede entrar y descolocar tu vida, es mejor llevarse bien con él. Así que lo que hacían eran templos, alabándoles y pidiéndoles las bendiciones. ¿De acuerdo? Eso en el Oriente. En Occidente es una bipolaridad, blanco-negro, no hay término medio. El demonio es malo, es oscuro, no lo dudo. Que es un ángel caído, se le dice, pero no es así, no es un ángel caído, los demonios. Claro, porque la Pero gente muchas veces tiene
también el conocimiento de que por ser demonio ya tiene que ser alguien malvado, ¿no? Pero hay demonios muy inteligentes. La otra parte es la seducción. Hay demonios, vamos a ver, entidades demoníacas Sí, que son muy inteligentes y se acoplan, llegan a un sensitivo o una sensitiva y les prometen lo que quieras, protección, dinero, sexo, ¿vale? Sexo, conocimiento. Hay demonios de entidades que dan conocimiento y que a sus anfitriones. se hacen pasar por entidades de luz, ¿no? También. Sí, bueno, sí, pero lo que les interesa es estar dentro y nutrirse de las sensaciones, de, sí, de las sensaciones, de la energía del anfitrión. Y el anfitrión los deja, no pasa nada, no hay un pacto de sangre. Lo que sí que hay es una repercusión en vidas futuras, digamos así. Claro. Hay una repercusión. ¿Y por qué hay gente que tiene más sintonía con ser poseído o semiposeído? También tienen vínculos con vidas pasadas, con esas entidades que hicieron algún pacto en ese pasado y lo arrastran en este presente, por ejemplo. Pero cada caso es diferente. También tenemos que hablar de egregoris. Egregor, ¿Qué es un egregor? Porque esa es una palabra creación. la escuchamos mucho y no sabemos muy bien definir qué es. Entonces, ¿qué es un egregor? En posesiones podemos tener un egregor pegado, puede ser una creación nuestra o externa que ha sido independizado. Un egregor es una creación mental y emocional de una persona. Por ejemplo, como te dije, las subpersonalidades, por ejemplo, hay un Fernando que tiene una espinita clavada del pasado y eso le obsesiona, ¿vale? Imagínate que me obsesiona, que mi carga emocional al recordar ese hecho va quedando en mi campo áurico y va creándose como una pelota. Imagínate que mis obsesiones, mis preocupaciones, mis miedos van creando pelotas dentro de mí. Y en ese bucle de creación, de mi creación mental y emocional, creo una pelota así de grande energética, que está en mi campo energético, y esa tiene una personalidad propia. Llega a tener casi una independencia. Ese también puede llegar a ser una posesión. Que lo he creado yo. O sea, Lo es que decir, tengo que que hacer nosotros es podemos darlo. como autoposeernos, podría ser la palabra. Sí, pero no. Sí, porque vamos creando ese egregor, esa subpersonalidad que se crea casi independiente, que tiene autoconciencia y que quiere no dominar totalmente, pero ser independiente y se queda ahí. Y eso puede Y otro, ocurrir, perdona, eso puede ocurrir, por ejemplo, con vidas pasadas, es decir, tú en esta vida eres Fernando, pero en otra vida has podido ser otro ser. Y que se cree un egregor o una personalidad de una vida pasada y que de alguna forma esa te esté guiando o lo contrario. yo en ese término hablaba en otros programas sobre la sombra. Puede ser una sombra, un espíritu, un pacto que tuviste, algo que dañaste a otro ser, por ejemplo, y que viene a reclamar lo que se perdió. Digamos que queda una partícula de ese ser que tú hiciste algo de daño y viene a pedirte cuentas cuando llegas a este mundo. Ese egregor que tú has creado, por ejemplo, lo puedes haber dejado aquí en la Tierra durante mucho tiempo y puedes sobrevivir en el tiempo. Si tú reencarnas dentro de 10 años o de 20, desde tu muerte anterior, puede que esa energía que está estancada aquí en la Tierra, Claro, porque son energías que puede por su puede vibración no volver, claro, puede volver a ti, por por la sintonía. vibración, ¿no? Es una parte de ti, ha sido una parte de ti, puede volver. Pero eso habría que verlo en terapia. En ¿De terapia, ¿no? acuerdo? O sea que con lo que me estás diciendo, si esas
esas energías se quedan aquí en tierra, significa que si tú trabajas con tu vibración para que sea lo suficientemente alta, como esa vibración tuya es más alta que la de esa egregor, entidad o lo que sea, al no poder estar en el mismo campo vibracional que tú, desaparecería o se acabaría destruyendo, ¿no? Yo te diría una cosa, que solamente al nacer en la Tierra ya hay una vibración que como si fuera un eco en todo el planeta, todos lo hacemos, cada vez que nacemos estamos dentro de una red y nada más nacer, esa energía viene a ti. Si eres consciente, cuando seas un poco más mayor, eres consciente de estas historias, puedes hacerlo de esa manera que tú dices, de vibrar alto. Pero es con el tiempo. Pero esa vibración ya está repercutiendo en ti nada más nacer. ¿Me entiendes? Claro. Hay otra forma de posesión que es más consciente, que viene de las religiones afroamericanas, cubana, que es a través del trance, se incorpora los dioses o semidioses, también son egregores creados por la congregación religiosa con el consciente creamos, y pueden ser dioses o egregores quien tiene posesión en un trance en las religiones. Una cosa es eso. Luego hay el espiritismo, también a través de la incorporación, hay mediums que incorporan para canalizar a un espíritu y poder hablar con sus parientes, por ejemplo, o dar información a la comunidad espírita. Hay diferentes tipos de posesiones. Posesiones totales, que es el control externo de una entidad sobre el cuerpo físico, mental y emocional de la persona, o semiposesiones, que muchas veces ni siquiera los notamos, porque puede estar muy cargada de desencarnados a tu alrededor y ni lo notas. Te notas cansado, te notas que... imagínate que pasas por una zona donde hubo muchas muertes violentas. Cuando tú pasas, por afinidad, se pegan. Notarás cansancio. Si eres muy sensitivo, notarás voces, pero si no eres sensitivo, simplemente cansancio, agotamiento mental, nada más. Pero ¿cómo lo superas de forma natural? Tiene un mecanismo que nunca una persona va a estar triste, a no ser que entre en un bucle. Al día siguiente te encuentras mejor y más pletórico y con más energía. Y en ese momento lo que tenías pegado desaparece. O sea que podemos intentar liberarnos un poco de este tipo de seres, pues estando alegres o haciendo actos que nos produzcan esa alegría, ¿no? Todo lo que te lleve a tener un espacio emocional pleno y que suba tu vibración, una música. Yo con la música empiezo a vibrar. Entonces, Claro. Si llevo algo pegado, desaparece porque ya no está en sintonía conmigo. ¿De acuerdo? Pero las posesiones en términos de más fuertes es cuando hay pérdidas de memoria, hay cambios de humor radical, esa persona ya no es como era antes, hay algo que te contesta de una manera rara, incluso las posesiones por entidades demoníacas o desencarnados, puedes empezar a hablar de diferentes lenguas. Claro, luego hay una cosa que me llama mucho la atención, que ocurre también, por ejemplo, cuando una persona va a una terapia de Reiki, ¿no? En la que se utilizan símbolos. Muchas veces lo que no saben los terapeutas es que cuando están haciendo una sanación a una persona y le hacen símbolos de sanación, hay veces que le están dando fuerza a esa entidad que ha poseído a esa persona, más que sanarlas, ¿no? Dependiendo de qué entidad y qué símbolo utilices. Si son símbolos de luz, por ejemplo, de luz, que te conectan a estratos
más alto, esa entidad no puede hacer nada contra esos símbolos. Lo que puede hacer es, ya sé que parece una locura, pero incluso puede hacer que la persona no vaya a terapia siquiera. Se empieza a pensar o a angustiarse antes de entrar por la puerta, por ejemplo. Ajá. O es un tipo de resistencia de las entidades. Hacen resistirse al anfitrión a recibir Reiki, por ejemplo. Yo ¿De acuerdo? tuve un caso en el que una persona de repente fue poseída, estábamos haciendo un curso, ¿no? Y esta persona fue poseída y le empezaron a salir ronchas en la piel automáticamente y luego además le empezó a echar como espuma por la boca. Entonces empezamos a hacerle símbolos de Reiki, ¿vale? Diferentes personas para ver si pues con el chokurei, con las protecciones, con símbolos egipcios conseguíamos sacar a ese bicho que tenía adentro, ¿no? Porque es que además incluso, bueno, es que hasta gruñía, ¿no? Era increíble, ¿no? Y lo único que consiguió que ese bicho se fuera fue poner el mantra de Isis. Mm. O sea, solamente por no escucharlo, automáticamente dejó a la persona y la persona dejó de tener ronchas en la piel y volvió a su estado normal. Lo que ocurre muchas veces es que hay resistencia a salir del cuerpo del anfitrión. ¿Por qué? Porque lleva mucho tiempo ahí, sabe de sobra, es inteligente, hablamos de entidades inteligentes, que puede perder el poder que tiene sobre su anfitrión y se resiste con símbolos, a lo mejor, pero yo trataría, aparte de lo que hiciste de canto de Isis, también hay que convencer, darle poder al ser interno de la persona para que él de verdad tome el control de su cuerpo y de todo él. Es decir, Claro. si yo le quito a esa entidad de ahí, le expulso, un exorcismo, le expulsas, ¿vale? Y se queda el anfitrión con todo el cuerpo, pero con una especie de carencia. Es como si le hubieran quitado algo de sí mismo, ¿sabes? Porque Sí. ya él había dejado los mandos del avatar, de su avatar, a un ser y ahora se queda, ¿y ahora qué hago? Necesitas llenar ese espacio con luz y que confíe más en sí mismo. La historia es que confíe más en sí mismo para que él lo expulse. Porque aunque tú expulses desde fuera, otro va a venir dentro de él. Porque hasta que él no tenga su ser no esté empoderamiento, vamos a hablar de empoderamiento, hasta que la persona no se empodere, no va a expulsar al 100%. Podrás expulsarle un tiempo, pero volverá porque no tiene poder sobre sí mismo, ¿Y no tiene confianza. hay algún amuleto o algo que la gente pueda llevar, algo sencillo para protegerse de ese tipo de ataques, de estas posesiones? El mejor amuleto es amarse a sí mismo, porque cuando uno se ama a sí mismo, no hay puertas para que alguien te entre dentro de ti. Es decir, las entidades socavan el interior de uno, haciendo dudarse de sí mismo, dudar de todo, hacer que no valgas nada. Entonces, cuando uno se ama a sí mismo, se empodera a sí mismo, ama la vida y todo, es como si tuvieras un escudo. ¿Vale? Aunque tengas cualquier talismán, no te protegería del todo. Porque en este mar energético siempre hay un intercambio. Siempre intercambiamos entre seres humanos y desde lo terrenal a lo sutil. Pero si uno tiene confianza en sí mismo, se ama, no digo, cuando decimos se ama a sí mismo es que te quieres, pero no en exceso, porque si no pasas al otro estadio, ¿vale? Ya.
Uno se ama, se siente bien y aunque crea en estas historias, incluso sin creer, siempre estás compartiendo, siempre se te está pegando algo. Puedes tener bajones, ¿vale? Pero el amarse a sí mismo es lo que te va a proteger de todas estas posesiones, semiposesiones, baches. Hay algunas veces que te encuentras que todo te va bien, pero sientes algo interior que te sientes plof, mal. Tienes un buen trabajo, tienes una buena familia, no pasa nada en tu vida, pero te sientes plof, algo pasa. Ahí el sanador preguntamos siempre, ¿es interior o exterior? Y casi siempre es exterior. Algo se te ha pegado, algo que interfiere con con tu felicidad, con tu bienestar. Algo interfiere. Y en ese algo interfiere, si le dejas que siga el camino, ¡puf!, entra dentro y empiezas a dudar de todo. Te va bien las cosas, pero hay algo mal. Y ahí intervienen normalmente los psicólogos. Y, por ejemplo, utilizar herramientas como el palo santo o algún otro tipo de herramienta para hacerle una limpieza energética a esa persona, ¿eso Sí, podría ayudar a que esas entidades se fueran? sí. Mm, Más que amuletos, yo diría que un buen profesional puede hacerte una limpieza y esa puerta que has abierto, digamos así, la cierras y te sube. Yo siempre recomiendo para, para limpiar eh, una ducha de sal marina con vinagre, te la das, el vinagre con sal marina por el cuerpo, y luego te duchas, lo quitas con agua templada. Y al hacerlo, vas a ver que hay un cambio en tu campo áurico, hay una limpieza. Te sentirás mejor, más sosegado, más tranquilo. Y ese es el momento en el que pones música y empiezas a subir. Y ya no hay nada. Hay un sanador, ya lo comenté en otro programa anterior, que para quitarse todo lo que hay a su alrededor de desencarnados que se han pegado, visualiza delante de él una puerta, viendo que dentro de la puerta hay un rayo de luz que sube hacia arriba, digamos al cielo, por decir, al cielo, y traspasas ese umbral. Y al traspasar ese umbral, sientes como todo lo que hay en ti desaparece y sube a través de ese tubo de luz. Claro. Te echas hacia atrás y ya está. Y cierras la puerta. Es decir, ¿Eso lo puedes hacer? que tú Sí. mismo, con el poder de tu intención, de tu imaginación, porque esta persona no está utilizando algo físico, sino que él mismo, con su imaginación y con el poder de su intención, se está autolimpiando, ¿no? Somos creadores, sí. Es decir, creamos una columna de luz que va a dimensiones altas, donde corresponden a esas entidades o esas desencarnados. Tienen que ir ahí. Y al pasar ese umbral es algo también psicológico y visualizándolo y sintiéndolo. Y ¡puf!, se van. Echas hacia atrás, cierra la puerta y te sientes diferente, más ligero, por ejemplo. Y las personas que están en coma, por ejemplo, son personas más fáciles de ser poseídas. No, yo algunas veces que he visto personas en coma, su alma está cerca, está al lado o flotando encima de ellos. No, no tienen por qué entrar algo dentro de ellas, ¿no? No es ni más ni menos. No suele, no suele. A ver, cuando cuando se está en coma el cuerpo, no hay emoción, no hay sentimiento, no hay una vibración que atraiga desencarnados. ¿Mm? Cuando hay algún trauma en la persona, puede ocurrir que atraigas a través de esa sensación, de ese crack que ha pasado en tu vida, que atraigas desencarnados el, por el flash que has soltado, la emoción que has soltado, puedes atraer a seres que vengan a chupar o en sintonía a ti.
pero una persona en coma no suele tener nada. Está ahí. Y, por ejemplo, los arcontes, que también he oído hablar de ellos, ¿son un tipo de entidades que podrían poseer a la gente? Porque he escuchado también que muchas veces este tipo de entidades están incluso en las mismas iglesias, donde se supone que tendría que haber buena vibra, ¿no? No he visto ningún arconte, no sé identificarlo. Si se me presenta, podría identificarlo como un demonio o una entidad. No podría identificarte. Yo lo que tengo entendido es que son personas que, sobre todo, o sea, los sitios que más frecuentan son precisamente iglesias, porque muchas veces va la gente allí con muchos sentimientos, ¿no? Y entonces absorben esos sentimientos, o sea, se alimentan, como dices tú, de los sentimientos negativos de las personas. Pero tenemos que ver que en las iglesias también hay puntos de energía que alimentan a los peregrinos. Por ejemplo, dime cualquier punto donde va la gente a peregrinar, que hay puntos energéticos que limpian a la gente. Yo diría que los arcontes, si quieres, son entidades bajas que se alimentan de energías ajenas, estaría más en la periferia. En la periferia. Cuando tú te aproximas en las ciudades o en puntos energéticos potentes, en la periferia. Porque cuando hay un punto energético potente, la gente va ahí y es un sitio para limpiar, para la limpieza interior, si se deja. Estamos acostumbrados a pedir desde la emocionalidad, pero si uno se deja llevar a esos puntos desde la neutralidad, no desde la carencia, ahí sí que se le concedería lo que pide. Pero muchas veces pedimos desde la carencia, desde el miedo, desde no el rencor, desde el ego, diría yo. Y si pedimos desde la neutralidad, desde la honestidad, se nos concede. Pero no solemos pedirlos desde ahí. Vale. Pues es increíble todo lo que comentas, de verdad. ¿Quieres decir alguna cosa más? No, simplemente que tampoco tengan miedo si en algún momento sienten todo lo que hemos hablado. Simplemente cambia el chip, ponte algo que te guste, música, no sé, hay gente que se pone programas de humor y a través de ahí sube su vibración, o simplemente viendo un partido de fútbol, por ejemplo, donde tu emocionalidad sube, tu vibración sube, en ese momento desaparece lo que tengas adosado. Y sobre todo una higiene mental. Necesitamos una higiene mental. Perfecto. Bueno, pues ha sido, como siempre, un placer tenerte en este espacio de Reconectando con la Sabiduría Ancestral. Y bueno, cuéntanos, ¿tienes algún proyecto próximo? Porque dentro de poco vas a sacar cursos, ¿no? Sí, vamos a sacar cursos online para quien quiera practicar a su tiempo, a su modo. Podrá entrar en mi página web. Aquí en la puerta de la pirámide, de donde van a estar tus cursos, ¿no? Para que la gente pueda aprender de tu sabiduría. Aprender los talleres que yo realizo en persona, pero a su modo. Será online y a su ritmo podrán aprenderlo. Próximamente lo iremos explicando poco a poco. Perfecto, pues muchas gracias, Fernando. A vosotros. Y bueno, continúa el programa y la próxima semana otro tema tan interesante como este, de las posesiones.